Bueno, vamos a continuar con el tema. Ahora vamos a hablar de la fluidez de la bicapa lipídica. Las bicapas lipídicas tienen ciertas propiedades importantes. Las dos que hemos mencionado al inicio del tema es el autosellado y el autoensamblaje. El autosellado es la capacidad que tienen estas bicapas para repararse a sí mismas cuando hay una rotura, una solución de continuidad, porque los lípidos pueden moverse y pueden rellenar ese espacio vacío. El autoensamblaje es cuando los lípidos, una vez que han formado la bicapa, como estás viendo en la pantalla, a los extremos, fíjense que todavía hay extremos libres donde las colas están en contacto con el medio líquido. Por lo tanto, esta bicapa lipídica, la solución es que se va a flexionar sobre sí misma y va a formar este compartimiento cerrado, sellado, que se llama vesícula. Lo hace de manera espontánea, por eso es autoensamblaje. Y por último, tenemos la tercera propiedad que nos faltaba, la fluidez. La fluidez es la libertad de movimiento que tienen estos lípidos dentro del plano de la bicapa, una propiedad que fue señalado en el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson. ¿Sí? Mosaico fluido, fluido está mencionando que la bicapa es fluida. La bicapa lipídica es un fluido bidimensional, sí, lo estamos volviendo a repetir, pero ahora agregando que es bidimensional en dos dimensiones, porque no olvides que son dos monocapas, y que está encerrado en la interfaz de dos medios acuosos, porque fíjense, a este lado tenemos agua y al otro lado también tenemos agua. ¿Qué más? Es posible distinguir cuatro tipos de movimientos que pueden realizar los lípidos que están en la membrana. La primera es la flexión, ya que estas colas de los lípidos, las cadenas hidrocarbonadas, pueden sufrir esta codadura por la aparición de enlaces dobles. Los enlaces dobles, no olviden que provocan torsión de la cola 120 grados. Luego tenemos otro movimiento que sería la rotación. Los fosfolípidos pueden rotar alrededor de su eje mayor. La difusión lateral es cuando estos lípidos pueden cambiar posición con sus vecinas, ¿ya? Y se mueven hacia el lado lateral, pero solamente sucede en esa monocapa, ¿ya? Y es un movimiento que es muy rápido. Luego tenemos la difusión transbicapa, que también lo conocen como flip-flop, y también en algún momento de su libro les va a mencionar la difusión transversa. Esto consiste en que los lípidos van a cambiar de posiciones con los lípidos que están en la otra monocapa. Entonces se mueve de una monocapa a la otra monocapa. Este movimiento es lento. Ahí tenemos los dos movimientos, difusión lateral y difusión transbicapa, flip-flop. Difusión lateral, solamente agregar que si tenemos una temperatura de 37 grados centígrados, un solo lípido es capaz de intercambiar la posición con sus vecinas, lípidos adyacentes, de manera rápida, incluso hasta 10 millones de veces por segundo. En la difusión transbicapa flip-flop, en las mismas condiciones, o sea, 37 grados centígrados, ese movimiento es extremadamente lento. Y la frecuencia sería menos de una vez a la semana. Es importante. ¿Y por qué es tan lento? Esto es porque estos lípidos, para poderse mover de esta monocapa a la otra monocapa, eso implica que la cabeza por un momento va a tener que tener contacto con las colas hidrófobas y eso no les gusta, además que eso no es favorable desde el punto de vista energético. Por eso es que este movimiento es muy lento. Listo. Ahora vamos a hablar de los agentes que influyen en esa fluidez de la membrana. Lo primero que tienes que recordar es que las membranas, para poder cumplir su función, requieren estar en estado fluido. Tiene que existir esa libertad de movimiento dentro de un rango, obviamente. No puede ser rígido. Ahora existen diferentes factores que pueden determinar la estructura y la flexibilidad de la misma. ¿De qué factores estamos hablando? Ahí tenemos a la temperatura y a la composición de lípidos. Vamos a empezar con la temperatura. La temperatura influye en la fluidez de la bicapa, claro que sí. ¿Qué pasa a bajas temperaturas? Frío, estamos hablando de mucho frío. La fluidez va a disminuir,
es que la vibración de estas partículas disminuye y esto es lo mismo que ocurre cuando ponemos agua o cualquier solvente en el refrigerador, en el congelador, entonces este se va a congelar por la baja temperatura. Lo mismo ocurre con las bicapas. Si tú sometes a bajas temperaturas, esta tiene la tendencia a cristalizarse, entrar a un estado gel, ¿ya? Se hace más rígida. A temperaturas altas, cuando hace mucho calor, la fluidez se va a elevar porque estamos transmitiendo energía térmica, estás transmitiendo calor. La fluidez se eleva, van a incrementar las vibraciones de estas partículas y la tendencia siempre va a ser a fluidez. Lo mismo que ocurre con el helado. A temperatura alta, el helado se derrite. Entonces tenemos dos situaciones. ¿Ya? La temperatura tiene influencia entonces. ¿Qué más? ¿Qué es el punto o temperatura de fusión? TM. Esta es una temperatura específica en la cual la bicapa lipídica va a pasar de un estado que es cristalino o gel, ¿ya?, a un estado líquido. En otras palabras, es una temperatura exacta donde la bicapa pasa de su estado rígido a su estado fluido, de su estado sólido a su estado líquido. Es un punto exacto. ¿Qué más? Para que una membrana pueda funcionar de manera normal, desempeñe sus funciones normales, tiene que hallarse en estado fluido, como ya hemos mencionado. Y para esto, ¿a qué temperatura tendría que estar la membrana? Tiene que estar a una temperatura que sea superior a su TM. Entonces, fíjate el cuadro, la gráfica, esta sería la TM. Esa TM. La temperatura tiene que estar superior, un poco más arriba. ¿Ya? Pero no más arriba ni más abajo, es una temperatura que tiene que tener, porque si sobrepasamos esa temperatura, el movimiento de los lípidos o las proteínas que están en la bicapa va a quedar perturbado, no van a tener la libertad de movimiento que tanto estamos mencionando. ¿Qué más? La composición de los lípidos también tiene influencia en la fluidez de la membrana. Y recuerden que los lípidos tienen cabezas y tienen colas. Esas colas son ácidos grasos. Entonces, esos ácidos grasos que están presentes en los glicerofosfolípidos y esfingolípidos son los que van a tener influencia, por ejemplo, su longitud. No olviden que estos ácidos grasos, estas cadenas hidrocarbonadas o colas, como tú quieras llamarlas, se miden en átomos de carbono, ¿ya? Y el rango normal hemos dicho que es entre 12 y 20 átomos de carbono y lo más frecuente y común es que midan entre 16 y 18 átomos de carbono, ¿ya? La longitud de estas colas, si son largas o son cortas, va a determinar la fluidez. También el grado de insaturación. ¿A qué nos referimos? A que las colas que son rectas, como está viendo en la pantalla, estas son saturadas porque tienen número completo de hidrógenos, entonces estos van a tener una influencia en la bicapa diferente a lo que ocurre con estas colas que son insaturadas, que tienen número incompleto de hidrógenos y tienen estas acodaduras, estas flexiones, ¿ya? ¿Qué más? También los esteroles tienen influencia. ¿Ya? Los esteroles, como el colesterol en el caso de las células animales, tiene doble efecto, efecto dual. Vamos a ver cuáles son sus dos efectos. Y también un tercer efecto que podríamos agregar, tiene la capacidad de disminuir la permeabilidad de las membranas. Fíjate la imagen, acá claramente puedes observar qué ocurre con la longitud de las colas, la longitud de los ácidos grasos. Cuando la longitud de estas colas es corta, fíjense que hay espacio, no logran interactuar, por lo tanto hay más libertad de movimiento y esta bicapa tendría la tendencia a ser fluida, que hay libertad de movimiento. Lo contrario que pasa aquí al lado, donde las colas son largas, al ser largas, interactúan entre sí, hay menos libertad de movimiento, se empaquetan más de manera más compacta, entonces esto es rígido o se hace menos fluido. Y eso tiene relación con la TM. Entonces no olvides que la TM, que está aquí en la línea vertical, es el punto de fusión o temperatura de fusión. Es una temperatura en la cual la bicapa pasa de su estado rígido a su estado fluido, lo que hemos dicho. Esa TM puede cambiar dependiendo a la longitud de las colas. Por ejemplo acá,
En la línea horizontal tienes diferentes longitudes de colas en números de átomos de carbono, se mide, no se olvide. Entonces, fíjense, una cola, un ácido graso que sea cortito, 10 átomos de carbono, pongámosle así, esta, al ser pequeña, provoca la disminución de la ATM. Mientras que a medida que va aumentando la longitud de las colas, ¿no? Aquí tenemos la más grande, 20 átomos de carbono, esta también va a determinar que la TM sea más alta. Entonces tiene influencia en la TM. Ahora, ¿qué pasa con las colas saturadas e insaturadas? En la primera imagen estás observando que estos lípidos presentan una cola que es insaturada. Entonces, número incompleto de hidrógenos y además que presenta una codadura. Entonces, como hay esta doblez, hay más espacio entre un lípido y otro lípido. Al existir más espacio, hay más libertad de movimiento y por esto esta bicapa se hace más fluida. Y fíjense al lado, acá tenemos lípidos con colas que están rectas, saturadas. Como están saturadas, rectas, esto promueve que estas se empaqueten de manera más compacta. Entonces, esta bicapa se hace menos fluida, es decir, se hace rígida. Y también tiene que ver con la TM. Fíjense esta imagen, la TM tenemos otra vez en la línea vertical ATM. ¿Ya? Y en la línea horizontal el número de insaturaciones, el número de acodaduras que puedan existir. Cuando no hay ninguna, fíjense, cero insaturaciones, la TM está alta. Pero a medida que estas insaturaciones van aumentando, 1, 2 o 3 insaturaciones, fíjate que la TM disminuye. Ahora, estos enlaces dobles que estamos hablando siempre están en configuración cis. No olvides que eso es cuando los hidrógenos están en el mismo lado. En las membranas celulares no hay configuración trans y así. ¿Qué más? Entonces, ¿qué más podemos hablar? Ahora vamos a hablar de esteroles. Hay 3 esteroles que hemos visto: colesterol en animales, estigmasterol en plantas y ergosterol en hongos. Lo que nos interesa son el colesterol o los colesteroles. Estos se encuentran en la célula animal, como les comenté, en su membrana y pueden llegar a suponer el 50% del número total de lípidos. ¿Cuál es su estructura? Aquí está viendo la estructura. Lo que estoy marcando sería el núcleo esterano, que también le llaman ciclopentano perhidrofenantreno o anillo esteroide, que es plano y rígido, eso que estás viendo. Como esto es rígido, eso hace que el colesterol convierta las bicapas rígidas, las hace rígidas. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene? Es número impar, entre 27 y 29. Y en el carbono 17 se une la cadena lateral alifática, ¿ya? Que está haciendo acá. Y en el carbono 3 un grupo hidroxilo. Y ese grupo hidroxilo vendría a ser la cabeza polar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo se ubica en la bicapa? Fíjense, estos esteroles, este colesterol, rellena los espacios vacíos que hay entre lípidos. Y eso lo que está provocando es que aumente la rigidez. ¿Y cómo se ubica? Fíjense que las cabezas, aquí están las cabezas, que son grupos hidroxilos polares, siempre van a estar en contacto con el agua. Aquí también tenemos contacto con la fase acuosa y nunca las vas a ver hacia adentro, nunca tener contacto con las partes hidrófobas de estos lípidos. ¿Qué más? ¿Cómo se posicionan? Fíjense acá, entre lípido y lípido hay espacio y el colesterol rellena esos espacios vacíos y lo que hace es inmovilizar los primeros grupos CH2 de las cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué grupo CH2? Para esto tendrías que ver la fórmula química de este lípido. Fíjense, aquí está la fórmula química. ¿Ya? Y fíjense, esos son los ácidos grasos o cadenas hidrocarbonadas y tienen grupos CH2, CH2. Entonces, estos primeros grupos son los que va a inmovilizar cuando el colesterol rellena esos espacios, hace que esta parte sea más rígida. ¿Qué más? Pues el colesterol tiene doble efecto. Es la respuesta correcta. Cuando aumenta en cantidad, hace que la bicapa sea rígida, pero cuando disminuye en cantidad, esa bicapa va a ser fluida. ¿Ya? Entonces, cuando la célula tiene diferencias o presenta diferencias de temperatura, tiene que saber regular estas bicapas. Por ejemplo, cuando hay temperaturas elevadas, calor, 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 hay riesgo de que aumente la fluidez, ¿no? Se pueden derretir las cosas. Entonces la célula tiene que hacer algo al respecto. En este caso,
va a aumentar la cantidad de colesterol y el colesterol va a frenar el aumento de la fluidez, que en este caso es peligroso. Y cuando hay temperatura baja, disminución de la temperatura, entonces eso tiende a congelar las cosas, como hemos dicho, tiende a congelar, a volver rígido la bicapa. Entonces lo que va a hacer la célula es disminuir la cantidad de colesterol. ¿Ya? Y eso previene la cristalización, estamos previniendo que se cristalice. Entonces tiene efecto dual. Si hablamos en términos de TM, el colesterol va a seguir teniendo efecto dual. ¿Ya? Aquí tenemos el punto de fusión, justamente lo que estoy marcando. Por encima del punto de fusión, el colesterol es capaz de disminuir la fluidez. Y por debajo del punto de fusión, el colesterol es capaz de dificultar la congelación. Ahora, el colesterol también tiene otra propiedad, puede disminuir la permeabilidad de las membranas. Es que hay ciertos solutos polares que pueden pasar directamente por esta bicapa, pueden atravesar la bicapa. Pero cuando aumenta la cantidad de colesterol, estos están rellenando los espacios vacíos por donde pasaban estos solutos polares. Entonces, al rellenar va a ser más complicado para estos solutos pasar. ¿Ya? Entonces eso lo que provoca es disminuir la permeabilidad. Para que se entienda esto, hemos puesto un ejemplo. Acá, cuando tenemos muchas personas, tú estás en el mercado, no sé, o en la FEICO, cuando van a la FEICO y hay un concierto. Entonces hay mucha gente, para ti es difícil pasar al otro lado por medio de esta gente. Es lo mismo que ocurre en la membrana, en la bicapa. Cuando hay mucho colesterol, a los solutos les es difícil pasar por esta bicapa. Pero cuando hay menos gente, cuando hay menos colesterol, es más fácil que los solutos puedan atravesar la membrana. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante recordar este segmento hablando de la nefrona, la unidad estructural y funcional del riñón, el sitio donde se produce la orina. Habla de la porción distal. Esto que estoy marcando es la porción distal de la nefrona. ¿Ya? Acá existen células que su membrana luminal tiene gran cantidad de colesterol y eso hace que estas membranas luminales sean impermeables al agua. Y eso es lógico porque aquí se está formando la orina y no queremos absorber, queremos que pase la orina, entonces por eso es que es impermeable al agua. Ahora vamos a hablar de la alteración de la fluidez de la membrana y los mecanismos de compensación. Entonces, ya les dije que las membranas tienen que ser fluidas y hay varios sistemas para poder regular. La célula, dependiendo de la temperatura, va a tener que tomar una decisión y variar la composición de sus lípidos de la membrana plasmática. Entonces, cuando hay diferencias de temperaturas, ella decide si va a alterar la longitud de las colas o va a alterar el grado de insaturación de las colas y también va a tomar la decisión si va a incorporar o no colesterol. Un ejemplo simple que vamos a tener es que si aumentamos la temperatura, calor, 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 eso aumenta la fluidez, entonces hay riesgo de que se derrita nuestra membrana, nuestra bicapa. Entonces la célula, ¿qué decisión va a tomar? Va a aumentar la cantidad de colesterol para que éste haga o provoque la rigidez de la membrana. ¿Ya? ¿Qué más? Hay enfermedades en las que se han descrito alteraciones en la fluidez de la membrana y vamos a revisar aquellas que sean más prevalentes y que tengan mayor impacto social. Ahí tenemos la obesidad, el alcoholismo, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedad de Alzheimer y esquizofrenia. ¿Ya? Entonces hay alteración de la fluidez en las membranas de las células en este tipo de enfermedades. Pero vamos a revisar algunas. Vamos a hablar de alteración de membranas, pero ¿de qué membranas? Alteración de la membrana plasmática. Hay células que van a presentar esta alteración. O alteración de membranas intracelulares. Cuando digo intracelulares me estoy refiriendo a membranas de orgánulos. En la membrana plasmática vamos a hablar de dos células, de eritrocitos y de neuronas. Y de orgánulos solamente vamos a hablar de la mitocondria. Los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo aplanado, ¿sí? Porque arriba es bicóncavo y abajo también es cóncavo, bicóncavo, excavado arriba, excavado abajo. La función del eritrocito normal es transportar oxígeno en la sangre y para esto en su interior presenta una proteína que se llama hemoglobina. Dicha hemoglobina tiene un color rojo, eso es lo que promueve a la coloración roja de la sangre. ¿Qué más?
Los eritrocitos requieren flexibilidad para pasar por los capilares. Si bien hay diferentes vasos, desde arterias, venas, capilares, los vasos más estrechos, de menor calibre, serían los capilares. Fíjense acá, son vasos muy estrechos, donde solamente puede pasar un eritrocito a la vez. Lo malo de esto es que el eritrocito tiene que deformarse, tiene que ser flexible para poderse deformar y pasar sin romperse. Es lo que tiene que ocurrir. Pero ¿qué pasa si este eritrocito presenta un descenso de la fluidez de su membrana o descenso de su elasticidad? Eso, para empezar, va a aumentar su fragilidad y al momento de pasar por los capilares va a provocar la destrucción de estos, a lo que le llamamos hemólisis. Nos vamos a hablar de estas alteraciones, hablemos de la acantocitosis. La acantocitosis es la presencia de eritrocitos anormales que tienen proyecciones espinosas, como espinas, fíjense acá. A este tipo de eritrocitos lo llamas acantocitos o células en espuela. Tenemos ahí, para recordar este nombre, les dije escuela, acuérdense, solamente cambien la C por la P, células en espuela. ¿Y por qué estos eritrocitos tienen esta forma anormal? Es porque hay una alteración en la composición de sus lípidos. Algún lípido está alterando la fluidez y también hay una disminución de la fluidez de la membrana, de la flexibilidad. Estos no se deforman fácilmente al pasar por los capilares. ¿Ya? La acantocitosis, entonces, lo que acabamos de hablar, se van a presentar en diferentes situaciones patológicas. Una de esas es la cirrosis hepática y también se va a presentar en la neuroacantocitosis. Vamos con la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad que afecta al hígado. Este hígado se hace fibrótico. Eso a consecuencia de, por ejemplo, puede ser alcoholismo extremo, puede ser o prolongado, ¿no? Una infección del hígado crónico, una hepatitis crónica, entonces provoca ese tipo de daño en el hígado. Pero esta cirrosis hepática va acompañado de acantocitosis, presencia de estos eritrocitos acantocitos. ¿Y por qué se deforman de esta manera? Es porque su membrana está alterado, tiene gran cantidad de colesterol. Como tiene mucho colesterol, eso promueve la rigidez excesiva de su membrana y como es tan rígida va a perder la capacidad de deformarse cuando pase por los capilares y eso favorece a su destrucción prematura. Luego tenemos las neuroacantocitosis. Estas primero tienen que saber que son un grupo raro de enfermedades hereditarias. Son varias enfermedades entonces, pero lo que sí se sabe es que van a cursar con dos cosas: acantocitosis, de afectación de eritrocitos, pero también degeneración progresiva del sistema nervioso por la afectación de las neuronas. El mecanismo todavía no se conoce del todo, pero sí sabemos que estas enfermedades tienen una fisiopatología común. ¿Y qué enfermedades tenemos? Tenemos dos ejemplos: A beta-lipoproteinemia e hipolipoproteinemia. En ambos casos hay una alteración del metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son proteínas que, como este señor estás viendo acá, cargan en su espaldita lípidos, grasas. Y ejemplos de lipoproteínas tenemos ahí kilomicrones, VLDL, LDL, HDL. No tienes que saber, no está en el tema, solamente es para conocimiento general. Entonces continuemos con eso. Entonces hay una alteración del metabolismo de las lipoproteínas. ¿Qué más? En estos casos lo que ocurre es que en las membranas de estas células aumenta la cantidad de esfingolípidos. Ya no se sintetizan muchos glicerofosfolípidos. Hay más cantidad de esfingolípidos y eso tiene una consecuencia. Si revisamos la estructura de los esfingolípidos, recuerden que los esfingolípidos tienen una cabeza y dos colas que son diferentes. Uno es ácido graso y el otro es la esfingosina, que están unidas por enlace amida y juntos forman la ceramida. Entonces, eso te la sabes. Lo que pasa es que estos esfingolípidos tienen grupos acilos muy largos y saturados que cuando se juntan varios esfingolípidos va a provocar que se formen bicapas que son más rígidas. Tienen mayor capacidad de empaquetamiento, entonces las bicapas se van a hacer rígidas. Y eso es lo que provoca pues la disminución de la fluidez de la membrana del eritrocito. Entonces van a presentar acantocitos. Pero acá,
énfasis, no es culpa del colesterol, la culpa en este caso es por el aumento de esfingolípidos. Y también se van a alterar la composición de lípidos de las membranas de las neuronas. Entonces, estas neuronas, al tener esta alteración, no van a poder mandar señales con normalidad. Ahora revisemos sobre la alteración de las membranas intracelulares, es decir, de orgánulos. Vamos a hablar de la mitocondria. Específicamente hablemos del hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma es un cáncer maligno, es un tumor maligno, ¿ya? Tenemos aquí el tumor maligno. Ya dentro de este tumor maligno tenemos obviamente varias células malignas. Aquí tenemos células tumorales. Y estas células, como cualquier otra célula, presentan mitocondrias, pero estas mitocondrias tienen un defecto. Se ha descrito que en su membrana externa mitocondrial hay un incremento de colesterol. Entonces, si se incrementa de colesterol, ¿cuál será la consecuencia? Va a afectar la fluidez, va a ser menos fluida y menos permeable. Entonces, rígida se está haciendo. Y esto tiene una vital importancia porque estos pacientes con hepatocarcinoma se pueden tratar con quimioterápicos. ¿Ya? Este tipo de fármacos lo que hacen es activar la apoptosis de la célula por vía mitocondrial. Este fármaco tiene que ingresar a la mitocondria, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no olvides que tiene mucho colesterol. La membrana externa de la mitocondria tiene mucho colesterol. Entonces, para esto la vuelve impermeable y este quimioterápico no va a poder ingresar. Ahora, algo interesante que tienes que recordar es que las mitocondrias, dentro de ellas, tienen moléculas promotoras de la apoptosis. Estas tienen que liberarse cuando se forman poros grandes en la membrana externa de la mitocondria. Solamente así pueden liberarse. ¿Ya? Pero en esta patología no ocurre esto, ya que la membrana externa mitocondrial está alterada, tiene mucho colesterol, es menos fluida, menos permeable, no deja salir. Por lo tanto, esto no permite o impide la respuesta a los quimioterápicos. Entonces no tendrían efecto en este caso en estos pacientes. Sin embargo, hay otro fármaco que nos puede ayudar. Hay un fármaco que puede ayudarnos a sensibilizar a estas células tumorales. Son las estatinas. Las estatinas inhiben la síntesis endógena de colesterol. Entonces, hace un momento hemos visto que en estos tumores hay un defecto, hay mucho colesterol. Entonces lo que queremos es disminuir la síntesis de colesterol para poder intentar ayudarnos. Eso hacen las estatinas. Listo. Ahora vamos a hablar de la asimetría de la bicapa lipídica. Asimetría. ¿Qué es asimetría? Es que cada hemimembrana va a tener diferente conjunto de lípidos. Y esa asimetría tiene que mantenerse para las funciones que va a cumplir esa membrana. Entonces tenemos dos caras, la hemimembrana E y la hemimembrana P. La hemimembrana E es la que está mirando hacia el exterior. Esta va a presentar la mayoría de los fosfolípidos que tienen colina en su grupo de cabeza y también la mayoría de los glucolípidos. ¿Cuáles son entonces aquellos? Tenemos a la fosfatidilcolina, esfingomielina y a la mayoría de los glucolípidos. Y tenemos esa memo, ¿no? Donde vamos a recordar que glucolípidos, gluco es azúcar, entonces dulce, mielina me suena miel. Después de chupar mucho dulce y mucha miel, te tienes que lavar los dientes con colino para evitar las caries. Entonces te puedes recordar con esa memo. Ahora, si no te gusta colino, entonces ya una colina te imaginas. Te imaginas tú que vas a ir a chupar dulces y miel a la punta de una colina, solito, no es así. Entonces te vas a ir recordando. ¿Qué más? No olviden que estos dos, tanto la esfingomielina como los glucolípidos, son en realidad esfingolípidos. Y hemos visto dos tipos de esfingolípidos, la esfingomielina y los osoesfingolípidos, ¿se acuerdan? Sí, su otro nombre es glucolípidos. Entonces estamos hablando de los osoesfingolípidos. Listo, en la hemimembrana P, la que está mirando hacia el citoplasma, se van a encontrar moléculas lipídicas que contienen un grupo de amino terminal, como la fosfatidilcerina. Este lípido, para que no se olviden, tiene carga negativa. También tenemos a la cefalina o fosfatidiletonolamina, su otro nombre, y la mayor parte del fosfatidilinositol se encuentra también en esta monocapa. ¿Ya? ¿Por qué digo mayor parte? Porque hay una pequeña parte que puede estar en la otra monocapa.
Por ejemplo, PGI, glucosil, fosfatidilinositol se encuentran en esa monocapa. Entonces, esta distribución es desigual. Fíjense, cada membrana tiene diferente conjunto de lípidos, pero esta distribución desigual no es absoluta, ya que a veces puede haber fosfatidilcolina que debería estar en la cara E, en la monocapa E, pero hay una acá, fíjense, que escapó y está en la monocapa P. Entonces puede ocurrir esto. La simetría de la bicapa lipídica, cuando comienza desde la síntesis de los componentes. Y es necesario mantener esta simetría para que la célula pueda cumplir sus funciones. Ahora, ¿qué orgánulos están implicados en la síntesis de lípidos? Ahí tenemos al retículo endoplasmático liso, al aparato de Golgi. Una vez que se formen los lípidos, estos se mandan hacia la membrana plasmática que requiere membrana. Entonces, el interior de la célula se llama citosol o citoplasma, eso es fácil. ¿Y cómo se llama al interior de estos orgánulos? A la luz, lumen le llamamos. Entonces así. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos detalles. Por ejemplo, vamos a hablar de los glicerofosfolípidos. Estos son sintetizados en la hemimembrana P del retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos en la pantalla, como están viendo, ambas monocapas están creciendo desigual. Esta monocapa está más ancha que la otra, entonces esto no puede ser así. Para esto tenemos una enzima que se llama translocasa. Bueno, es una enzima que es una translocasa en realidad, que se llama escramblasa, se llama en este caso. La escramblasa va a catalizar, o sea, va a acelerar la difusión transversal inespecífica de glicerofosfolípidos. ¿Eso a qué se refiere? De que mueve cualquier glicerofosfolípido a cualquier monocapa, no escoge, mueve cualquiera a cualquier monocapa. Su única función es equilibrar ambas membranas en pocos minutos, para que ambas estén por igual, como ves ahí. ¿Ya? Y otro dato adicional acá es que la escramblasa la puedes encontrar tanto en el retículo endoplasmático liso, pero también la puedes encontrar en la membrana plasmática. ¿Ya? Lo mismo puede hacer. Tenemos otra enzima, otra translocasa, que se llama flipasa. Y esta sí es específica. Esta sí escoge su trabajo porque solamente mueve fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina. Y solamente mueve de la cara E a la cara P. En la membrana plasmática ocurre todo esto. Y si hablamos de esfingolípidos, también se sintetizan en el retículo endoplasmático liso, pero estos en la hemimembrana E. Una vez sintetizado, una parte, que sería la ceramida, se manda al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi va a modificar esta ceramida, le va a añadir grupos polares, es decir, le va a añadir cabezas. ¿Listo? Y una vez terminado, esta membrana se va a mandar a la membrana plasmática. Y fíjense que estas se quedan en la E, fueron sintetizadas en la E y se van a quedar en la E. ¿Cuáles son los resultados de la simetría? Cada lípido tiene su lugar porque está cumpliendo una función. Por ejemplo, la fosfatidilserina, que está en la cara P de la membrana, provoca que haya diferencia de carga eléctrica. Hace que el interior de la membrana sea negativo. ¿Ya? Y eso permite que la membrana celular actúe como una especie de condensador eléctrico. ¿Qué más? Vamos a hablar de los grupos carbohidratos, es decir, los azúcares de los osfingolípidos. Estos están vinculados con el reconocimiento celular, es decir, que las células utilizan estos azúcares para reconocerse, para saber quién es quién, porque no tienen ojitos, ya les dije, no tienen ojitos las células, entonces utilizan estos azúcares para reconocerse. Y por último, estos tres lípidos, fosfatidilserina, fosfatidiletolamina y fosfatidilinositol, que están en la cara P, tienen una razón de ser, están ubicados acá porque su función es la transducción de señales, o sea, llevar las señales de afuera de la célula que está recibiendo hacia el interior celular. Esa es su función. Ahora vamos a hablar un poquito más de los animales. Cuando las células animales entran en apoptosis, que sería muerte celular programada, alguien tiene que venir a limpiar ese cuerpo o esta célula muerta. Si hablamos de esta célula, tiene que ser el macrófago, pero el macrófago no es adivino, como les dije,
no puede distinguir qué célula está muriendo por apoptosis. Para eso tiene que haber una señal. Para eso tenemos a la fosfatidilcerina. No olvides que la fosfatidilcerina se encuentra en la hemimembrana P, pero cuando la célula entra en apoptosis, esta va a cambiar hacia el lado E. Y esta va a actuar como una señal de aviso para que el macrófago lleve a cabo la fagocitosis. Es una señal. Algo parecido ocurre en las plaquetas activadas. En estas plaquetas, de la misma manera, la fosfatidilcerina va a pasar de la monocapa P a la monocapa E. Y es una señal también para activar la vía terminal de la coagulación de la sangre. Y un dato adicional es saber que en estas plaquetas aumenta la concentración de calcio intracelular y eso activa mayor cantidad de escramblasas que flipasas, porque las escramblasas trabajan mejor, no escogen los glicerofosfolípidos, mueven a cualquier monocapa, mientras la flipasa escoge mucho, además que solamente mueve de la E a la P y eso no nos sirve. Lo que queremos es llevar a la fosfatidilcerina de la P a la E. Y por último tenemos el síndrome de Scott. ¿Ya? El síndrome de Scott es un trastorno hemorrágico que se puede heredar y en este caso estos pacientes no pueden coagular. Ya todo el rato con un leve golpe en la nariz o en algún sitio de su cuerpo ya están sangrando, no pueden coagular. Y esto se debe a que hay un defecto de la escramblasa. La escramblasa no está trabajando bien y por lo tanto, como hay defecto de esta enzima, no se puede externalizar a la fosfatidilcerina. No podemos moverla de la cara P a la E para la señal para activar la coagulación. No se puede. Y se van a acordar con el papel higiénico Scott, les había comentado, porque el papel higiénico es lo primero que usamos cuando tenemos sangrado de la nariz. Entonces es una manera de recordarte el nombre de esta. Listo. Entonces hasta ahí vamos a quedar. En un próximo video vamos a hablar sobre las balsas lipídicas.